vamos a compartir. Bien, aquí tenemos nosotros la propaganda del cursillo. Me extendré y repetiré para que se vaya comprendiendo. La palabra expansión está en el diccionario. Una explosión, una extensión. En cambio, la palabra impansión no la encontraremos en el diccionario, porque me ha ido muy bien para hacer la contrarréplica. Impansión puede ser implosión interior. Bien, esta expansión y esta impansión la hacemos en y desde el metro cuadrado integral. El año pasado mi cursillo fue hablar de el ego en mi metro cuadrado. Y este año vamos a dar un paso más hablando de este ego a través de tres autores, de Washburn, Gebser y Corby. Los días los iremos señalando y aquí tenemos la portada del libro. Esta es la propaganda. La situación del seminario de hoy tenemos este grupo de personas con interrogante, perdón, este grupo de personas con interrogantes que es los que nos hacemos todos cada día. No es fácil interrogarlo, pero hay que hacerlo. Y entonces tenemos la expansión, impansión del ego en y desde mi metro cuadrado integral. La palabra integral significa que abarca todas las dimensiones que se precisan. Y al abarcar todas las dimensiones que se precisan, entonces no podemos dejar nada que sea humano. La sesión de hoy es un capítulo que siempre expreso para poderme comprender por dónde voy. Antes y después de Freud, viendo la antropología psicoanalítica, cómo concebimos la estructura anímica del ser humano. Y entonces, en ese seminario, veremos la visión global de tres autores, como indicado anteriormente, Michael Washburn, Jan Gebser y Maria Koch. Y esto nos lleva a hacer un análisis crítico de la antropolatría. No hay la antropología no puede ser ni venerada, ni santificada, ni sacralizada. Es decir, la antropología es una reflexión sobre el ser humano y como iremos viendo poco a poco, con muchas visiones diferentes. Entonces viene el diálogo que es posible al final del grupo y aquí entramos en el panorama que podemos llamar de la cuarta dimensión. Este mundo energético, este mundo que sabemos que la materia es acumulación de energía, nosotros nos encontramos en este mundo energético con formas concretas. Ahora bien, la forma concreta, que es un estado de conciencia, es el que nosotros intentaremos ver en esta situación de hoy. Por eso me gusta llamar, cuando hablo del ego, la egodicea, es decir, la enseñanza sobre el ego. Porque insisto en esta materia por la sencilla razón de que se habla hoy día mucho del ego con necesidad, porque hay una plena crisis de su contexto, de su concepto, y quiero yo irlo poco a poco. El paso que sí que vamos a hacer es del egocentrismo o el ecosistema pasar al ecosistema, de ser el ser humano el centro o la cúspide, la visión nueva sitúa al ser humano en un elemento más del ecosistema. Por eso hablaba antes de la antropolatría. Ya no es cuestión de venerar el hombre, idolatrar el hombre, adorar el hombre, sino que el hombre es un elemento del ecosistema. Y el ecosistema significa la totalidad
del universo. Por tanto, hay una invasión informativa que se reduce a una desinformación. Los laboratorios de investigación en la prensa nos lo explican. Entonces, si quiero profundizar el ego, es para evitar los fake news, las noticias falsas, lo tóxico, la mentira, el engaño, porque hay que ser muy conscientes de que hay todo un movimiento, por suerte, de muchos grupos que trabajan la interioridad, la espiritualidad, la religiosidad. A mí me gusta llamarlo, a mí me gusta llamarlo el proceso madurativo integral, es decir, el proceso de crecimiento interior, y tenemos hoy día un ambiente intoxicado. Ante este ambiente intoxicado, conviene superar el miedo, la inseguridad, la primariedad, este fácil juzgar, porque es más difícil pensar. Juzgamos sin pensar. Si pensáramos, no juzgaríamos tanto. Y el ego, este ego en la izquierda, que es el centro, el ego precisa en la parte derecha autotrascenderse, ir más allá de lo que el ego conoce. Y eso será los trabajos que iremos haciendo a lo largo de esa sesión. La primera sesión de hoy es el 8 de octubre con una pequeña aportación al principio. Estamos trabajando una aproximación, es decir, el tema es profundo, pero 9 sesiones no nos dan para ir muy a fondo. Hacemos una aproximación, para lo cual tendremos nosotros el temario de hoy. Hoy será una visión general, antes y después de Freud, y luego una visión de Weisberg, de Gebser y de María Corby. El 2 y el 3 y el 4, si conseguimos hacerlo, lo hacemos, si no, lo haremos la próxima clase. La próxima clase será el 12 de noviembre hasta el final de todas, que será en junio. Y empiezo con este dibujo de mi libro personal. El mapa no es el territorio, viaje hacia la conciencia transpersonal. Esta es la portada del libro. Pero lo importante es eso. Cada uno de nosotros debe partir de su propia experiencia. Esta premisa o este punto de partida lo insistiré y lo repetiré muchas veces. Nosotros hemos de hacer nuestro propio camino con nuestras propias huellas. No hay que ir pisando las huellas de los que nos han precedido. Nosotros hemos de caminar con nuestro propio ritmo. Y entonces tenemos este aspecto, que hay las coordenadas de espacio y tiempo y el metro cuadrado. Cuando hablo del metro cuadrado, digo ni lineal ni cúbico, es decir, el metro cuadrado conecta por los 4 lados con el entorno. Si fuese lineal, estaría sin entorno, sería una línea que no conecta con nadie. Y si fuese cúbico, estaría encerrado en sí mismo. Por eso digo metro cuadrado integral. Otro autor, Jorge Costa Duart, a raíz del seminario, escribió un artículo que lo llamaba metro cuadrado místico. La palabra mística no me satisface, por eso pongo integral. Y entonces tenemos el título, y entonces hay un clásico, que lo digo en latín: duo si idem dicun, non est idem. Si dos personas dicen lo mismo, no es lo mismo. Por tanto, yo puedo expresar mi idea, pero esta misma idea expresada por otra persona tal vez diga cosa distinta. Y entonces es preciso tener nuestra caja de herramientas. Y es lo que intentaremos dar en este seminario. Y cada ser humano es fruto de su tiempo. No es lo mismo el 2024 con la edad que tenemos que el 2000
con la edad correspondiente. Tenemos un entorno, una cultura, hoy día una cultura global, no mundial, porque como es global, todo lo que nos pone la prensa escrita o lo que nos ponen las televisiones es información manipulada o interesada de un pequeño grupo que tiene el poder financiero y quiere crear opinión. Por tanto, la opinión es global, no mundial, porque hay diversos testamentos con ideas diferentes. Y ahora vamos a ver las orientaciones para este cursillo o para este seminario. Primero, partir siempre de la propia experiencia. Todo cuanto digo no se me debe creer si no se verifica personalmente. O sea, no hablamos de conceptos, sí que hablamos de un mapa, pero que cada uno debe verificar en sí mismo. Mi forma de explicar es en espiral, reitero el concepto, doy vueltas y no soy lineal. Y esto en mis seminarios, eh, en la universidad, la gente se quejaba, los que eran de industria o matemáticos, que no fuese lógico. Causa, efecto, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Yo no soy lineal, soy espiral, que lo digo para que sepan. Bien, tengo un defecto. Suelo hablar, entusiasmarme e ir deprisa. Si voy demasiado deprisa, abajo hay iconos, levantar la mano para que frene la velocidad. Más que argumentaciones lógicas, me gusta emplear las metáforas, metaforizo, y ambas cosas las intenta conjugar. Y se permite interrumpir, levantar el icono de la mano, preguntar. No os quedéis con la duda, que la duda no beneficia a nadie. Y tened en cuenta, y esto lo voy a repetir después, cuando hay dudas y alguno no puede preguntar, este es mi correo personal. No molestan si me escribís un correo para poder clarificar cosas. Las lecturas son aconsejables, no obligatorias como es lógico, pero todo cuanto digo se puede encontrar en libro. Y cuando habla, no doy nada por sabido, y lo hago por ansiedad mía. El miedo a que hablo a personas que ya me han escuchado, temo al volver a hablar que se vayan a aburrir. Y entonces prefiero no dar nada por sabido porque repetita ayudan. Las repeticiones ayudan. Y si no hay tiempo, acabamos en la siguiente sesión, porque nos da muchas cosas, sino poco y que se puede asimilar. Confío que todos saquemos provecho de esta orientación. Y lo repito, tenéis aquí mi correo y un punto nuevo que, por cierto, que los cursillos son totalmente gratuitos, no se quita que hay una donación totalmente libre y voluntaria por los gastos que llevan materialmente. Creo que en el correo que se os ha mandado se habla de este tema, pero lo recuerdo porque es conveniente. Bueno, aquí tenemos los 7 magníficos. ¿Qué significan los 7 magníficos? Cuando entro en este tema, mi ego en mi metro cuadrado o la expansión e expansión de mi ego, mi punto de partida teórico es la psicología profunda. Y aquí tenemos los 7 grandes psicólogos que introdujeron toda la psicología moderna. A la izquierda tenemos Jean Piaget, todo lo que es el cognitivo. De las etapas de Piaget están hechas las etapas de nuestro sistema de enseñanza. Carl Jung, discípulo de Freud, con una línea muy distinta, pero profundo. El tercero, Sigmund Freud, que es el padre de la psicología moderna a partir de su libro de 1900, que hoy vamos a explorar. Skinner, todo lo contrario de Freud, el conductismo, lo que vale es la conducta interior. William James, muy desconocido,
pero que fue el que llamó la atención ante lo que Watson hacía ya en el laboratorio con Boone, dijo, alerta que querer hacer de la psicología una ciencia, dejamos de lado el sujeto. Y Pavlov es el que inventó el estímulo que puede condicionar a la persona. Pero cuando mandé esto a un colega mío, mayor que yo, psicólogo también, me dijo, hay que poner otros autores. Y los otros autores son los siguientes. Carl Rogers, Ludwig Vygotsky, William Reich, Gustav Alport, Bowlby y Baruch Spinoza, que es un filósofo muy importante. Este es el fondo teórico amplio de donde se basa mi reflexión. Y entonces, para comprender lo que digo, empleo la metáfora de la margarita. Tenemos una margarita, en el centro poned un corazón, poned la psique, poned un cuerpo, poned lo que queráis en el centro. En este caso diría, poned en el centro el ser humano. Cada pétalo, cada pétalo resulta un permiso momento. Me dicen que no se ve un momento, ¿eh? Voy a emplear otra cosa. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Adelante. Pues bien, tenemos los pétalos. Cada pétalo conecta con el centro. No hay ningún pétalo que no conecte con el centro. Todos conectan. Punto importante. Ahora bien, el hecho de que cada pétalo conecte con el centro no significa que la experiencia del pétalo es con la totalidad, pero solamente en un punto. Si el pétalo, que tiene el derecho y el deber de poder hablar de su propia experiencia, hablará de esta experiencia que conecta y será una experiencia válida y total. Pero ningún pétalo que habla desde este punto de contacto puede decir esto es toda la margarita y todo el jardín. Que el pétalo que se atribuye a hablar el nombre de todos como si su pétalo fuese el único, es entonces cuando caemos en los reduccionismos. Es cierto, cada pétalo tiene su reducto y debe hablar de este reducto, pero ningún reducto tiene la totalidad. Mi experiencia a través de este reducto es de la totalidad, pero mi reducto, cuando lo explico, no puedo explicar la totalidad, sino caigo en el reduccionismo. Problema, enfermedad muy actual. Se generaliza de forma muy superficial. Por tanto, lo que impera es escuchar y observar. Y entonces, ya que estamos en el centro, hay muchas líneas de corrientes psicológicas, el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, la gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva, la psicología humanista y la psicología transpersonal. ¿Y cuál es la psicología del futuro? No lo sabemos. ¿Por qué razón no sabemos la psicología del futuro? Porque cuando decimos que un ser humano es de esta forma, el peligro es quedarnos con esta forma para siempre o con la etiqueta que el psiquiatra o el psicólogo clínico pone a su paciente, esquizofrénico, depresivo o neurótico. Las etiquetas son reduccionismo. Cuando hablamos que es un ser humano, lo que digo puede cambiar el día siguiente. Por tanto, la afirmación total
sobre qué es un ser humano, sobre qué somos nosotros, no hay un, una afirmación total, completa. Siempre estamos en evolución. Y solo digo esto porque hoy día hablamos de las neurociencias. Para poder hablar hoy con más propiedad, hay que tener en cuenta toda la corporeidad del ser humano, no el cuerpo anatómico. La anatomía, la fisiología, el funcionamiento del cerebro, de aquí que se habla de las neurociencias, pero ya avanzo, aunque cuando hablamos de las neurociencias, cómo funciona el cerebro, que el cerebro nos dice una cosa, que el cerebro, esto está muy bien como metáfora, pero nada de la realidad. El cerebro es como un coche. Cuanto mejor conozcamos el coche, por ejemplo, el motor es la inteligencia, pero el motor sin la gasolina o sin el diésel o sin la electricidad no funciona. Y el motor precisa de todo un carruaje. Por tanto, estudiar todas las aportaciones que puede tener el vehículo, y más hoy día con pantallas, es necesario y obligatorio. Ahora bien, un coche sin conductor no sirve para nada. Es decir, si en el conductor no nos ponemos el ego que conduce, las neurociencias no nos ayudan para nada. Si las neurociencias están en función del ego, no el ego en función del cerebro. Esta fase que el cerebro habla, el cerebro sabe lo que quiere, es metáfora. El cerebro no tiene ni idea. El que tiene idea es el ego, el que conduce. Lo que digo va en contra de lo que se habla en televisión. Todo el propio conocimiento es un proceso iniciático, un proceso madurativo integral. Ese es el trabajo desde que el ego nace, como veremos, hasta que el ego deja de respirar y avanzamos lo que había en la contra de la vanguardia de hoy. La muerte no existe, es decir, la muerte biológica existe, pero la muerte profunda del ego no existe. Bien, entonces me sitúo yo en un aspecto que muchos de los que me oyen me lo habrán ya oído y otros no. Por tanto, hay un antes y un después de Sigmund Freud. Freud nació en el 1856 y murió en el 1939. El punto de inflexión de Freud es el año 1900. ¿Por qué el año 1900? Porque en el 1900 Freud explicó la interpretación de los sueños. Y estamos en el 8 de octubre del 2024 y en muchos sitios se vive antes de Freud. Es como si Freud no hubiera existido. ¿Eh? Por tanto, ¿qué había antes de Freud? Lo digo porque lo noto en muchos psicólogos, en muchos profesores. Antes de Freud, la filosofía, y aquí en España lo hemos tenido relativamente hace poco, la filosofía había antes la clásica y actual. En la clásica, antes de Freud, el yo era la totalidad. Había las facultades del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Y, por tanto, pensar, retener y obrar. Y se luchaba contra los afectos, es decir, los afectos, los sentimientos eran negativos, había que controlarlos. Eso antes de Freud. Es cierto que a partir del 1995, con el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, se han puesto encima de la mesa las emociones y se habla de la inteligencia emocional, la voluntad emocional, las emociones negativas. Esto es cierto, pero volveré más tarde. ¿Eh? Por tanto, este punto hay que tener en cuenta. Luego, el psiquismo era lo que yo me daba cuenta. Lo que yo no me daba cuenta era o bien fantasías del paciente o bien enfermedades orgánicas, cosa que hoy día aún se da. Muchas enfermedades orgánicas son
psicosomática, es decir, la base de la enfermedad no es la corporeidad, sino que es la estructura anímica. ¿Eh? Cefaleas, cáncer, los principios son emocionales. De aquí la gran importancia del emocional. ¿Y cuántos casos en que ha habido una profundización sin medicamentos y se han cambiado el interior? Bien, y entonces la psicología moderna va definiendo, es la psicología dinámica que nos veremos. Primero, en esa psicología dinámica de Freud, la preeminencia es el mundo afectivo como motor del desarrollo. Hay una nueva visión de la sexualidad. La libido es el nombre de esta fuerza y la existencia eficiente del mundo inconsciente. Esos son los tres aportes de Freud, que los voy a explicar de otra forma distinta. Aquí tenemos, antes de Freud, inteligencia, memoria y voluntad y el mundo de las pasiones controlado. Todas las personas que tengan 50 años hacia adelante, de eso se pueden recordar la educación. Pero Freud, ¿qué hace? Freud las pasiones no las anula, sino que las pone como centro, como motor de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad. La pasión deviene el centro como motor dinámico. Y aquí la importancia de las emociones que siempre se ha tenido, pero que con Goleman se ha dado más importancia. El mundo afectivo. Digo esto porque después volverá a salir. Hablar de las emociones hay que tener muy en cuenta, supongo que todo el mundo ve la pantalla, ¿verdad? Que algunos tengan dificultades. Tenemos que esto que Freud descubre, Goleman, a partir de la inteligencia emocional, lo pone al alcance de todos. Y entonces hay un problema que vendrá después. Lo profundo de Freud fue la concepción nueva después de Freud. Antes de Freud, el objetivo, la finalidad de la sexualidad era la procreación y ciertas mentes actuales aún lo mantienen. Es decir, la cópula es únicamente para la procreación. El lugar del placer era únicamente la genitalidad y el niño pequeño inocente. Esto era antes de Freud. Más o menos ha quedado superado esto. En parte sí y en parte no. ¿Qué dice Freud? El fin de la sexualidad es el placer. El cuerpo es para gozarlo, para disfrutarlo. Hay aquella frase que saldrá después. El lugar del placer es toda la corporalidad del ser humano. Y el niño no es inocente, es perverso, no en el sentido moral, sino que va creciendo en todas las dimensiones. Por tanto, hay la frase, hay que destabutizar y dar, eso está en catalán, hay que dar una nueva base para comprender la sexualidad de otra forma. Todo placer genital es placer sexual, pero no todo placer sexual es placer genital. Esto cambió a partir del 1905 con el libro Los tres ensayos de la sociedad de Freud. Bien, entonces viene aquí, de los tres puntos que he explicado, el más importante es este. El ego consciente, es decir, el ego, a partir de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, mala traducción. Gracias a que me doy cuenta que existo, pienso, ¿eh? La inteligencia, todo el mundo sabe de qué va. Freud esto lo echa al fuego. Es decir, el yo, como Descartes, totalmente consciente,
y si hay problemas, es teatro enfermedad. Y entonces viene el conócete a ti mismo. Este yo que se cree completamente conocedor de todo y las dificultades las pone a enfermedades corporales o teatro histórico. Pues bien, Freud lo desmonta. Freud lo hace comparando con el iceberg. Es decir, hay una gran parte escondida, hay una gran parte consciente, otra parte poco escondida y una gran parte escondida. Si nosotros dividimos el iceberg en 7 partes, una setena parte es el ego. Imaginemos, y cuando estoy yo en la punta del iceberg, que después saldrá, puedo con el agua ver algo del iceberg. Eso es el preconsciente. Pero el fondo del iceberg no nos damos cuenta. Insisto, porque hoy día, y avanzo algo que vendrá después, cuando se habla de inconsciente a partir del 1925, con el libro de La inteligencia emocional de Goleman, etcétera, y muchos otros libros, y aún hoy día, se reduce el inconsciente freudiano y junguiano al nivel primero y segundo, consciente y preconsciente. Y el consciente y el preconsciente es fácil ser consciente de ello con la reflexión, puedo darme cuenta, pero ir al inconsciente pide un trabajo y a veces ayuda técnica. Por tanto, conoce a ti mismo no es el yo cuantitativo, sino que es el yo cualitativo. Con la figura esa se puede comprender mejor. El inconsciente es la punta, donde empieza el mar es el preconsciente y el inconsciente la fondo. Y tengamos en cuenta, voy avanzando ideas, que quien dirige el iceberg no es el que está en la punta, no es el consciente. El que dirige el iceberg es lo que está escondido. Yo desde arriba, por mucho que me esfuerce, no moveré el iceberg. En cambio, tocando la punta de abajo, el iceberg se mueve. Por tanto, hay que tener en cuenta. Y Freud dice y afirma que la auténtica estructura anímica es el inconsciente, no el consciente, que tiene su importancia. Y entonces, el shibboleth, es decir, cuando yo hablo con un psicólogo, si tengo que saber si es de la psicología dinámica, el shibboleth es aceptas al inconsciente o no. Pero no el inconsciente reducido al consciente y al preconsciente, sino a este inconsciente que el ego NPI, ni posible idea o ni puta idea. ¿Eh? Es decir, muchas veces creemos que sabemos el motivo por el cual hacemos una cosa y tenemos un motivo, pero el auténtico motivo muchísimas veces lo desconocemos y sale con el tiempo. Bien, visto esto, aquí tenéis la otra fase, el inconsciente, un dibujo así. Pero voy también a adelantar algo que hay que tener en cuenta. Fijaos bien que hablaremos de los niveles de conciencia, que el agua aquí tiene 3 fases: sólida, líquida y gaseosa. Pero sea sólida, el iceberg, líquida, el envoltorio, o la que está, el agua que está flotando, que es el H2 en el aire, son 3 formas de mostrarse el agua. Por tanto, hay distintos niveles de conciencia. Y, como dice un título, el inconsciente tu amigo. Hoy día se habla uh, cogiendo un término de Carl Jung, de la sombra. Acércate a tu sombra. Es decir, conócete a ti mismo en profundidad para saber qué es lo que hay, luz y sombra. Por tanto, hay que tener muy en cuenta en nuestra cultura actual, muy narcisista. La palabra narcisista se emplea desde Freud. Narciso es aquel mito griego que Narciso se enamora de su propia sombra, de su propia copia al verse reflejado en el agua. Por eso se dice el mito de Narciso, el que se enamora de sí mismo. Pues bien, Freud dice que el ser humano o la humanidad ha tenido
tres heridas fuertes. La primera herida fue con Galileo, cuando descubrimos que la Tierra no era el centro de la margarita, sino que la Tierra era un pétalo. La Tierra es un planeta y cada vez vemos que es más pequeño con las grandes galaxias. El ser humano sufrió esta primera herida. La segunda herida fue en el siglo XIX, antes de Freud, con Charles Darwin, cuando demostró científicamente que el ser humano es fruto de la evolución y no de creación directa por Dios. Un Dios que habla la Biblia, etcétera, antropomorfizado, etcétera. El ser humano es evolución propia. La tercera herida, que es la de Freud, cuando muestra científicamente que la razón, el ego, no es el dueño de sí mismo, sino una simple criada de su estructura psíquica. Esas son tres heridas. Hace tiempo que me gustaba hablar de otra herida, la de influencia. Una cuarta herida es que somos más influenciables de los que nos esperamos, que hoy día se habla de vulnerabilidad. Somos muy, muy vulnerables. ¿Eh? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y el ego debe tomar conciencia. Y hoy día, para profundizar, se habla del inconsciente cuántico, ¿eh? Las leyes que rigen tu vida. Todo eso, saberlo es muy interesante, pero hay que verificarlo en el interior de cada uno. Vamos a dar un paso más. El inconsciente, este mundo inconsciente, preconsciente y consciente es como si fuese el escenario de un teatro. El escenario se ve, es el consciente. En el escenario hay las bambalinas, que es el preconsciente, y sabemos que hay el subterráneo, cosas escondidas detrás. Eso es el inconsciente. Nosotros vemos y nos proyectamos del escenario. ¿Eh? Eso es lo que se llama la primera tópica. ¿Eh? El escenario, butacas, conciencia, las bambalinas, la preconciencia y los interiores subterráneos del inconsciente. ¿Tienes claro este imagen? Y hoy día, aún más, las neurociencias, la física cuántica y la astronomía. La astrología, bien entendida, es una gran aportación a los conocimientos del ser humano. Esto como añadido. Bueno, tenemos la primera tópica, esto es repetir, pero Freud, esta parte izquierda es el inconsciente originario. Freud no se mete en el colectivo. Freud se queda solamente en el inconsciente individual. Para mí personalmente fue la gran aportación de Freud al el inconsciente. Esa, pero no tocó el inconsciente colectivo, que eso lo tocó y habló muy profundamente. Bueno, si tenemos un escenario con las bambalinas y si no hay actores, ¿qué hacemos? Entonces, en 1923, Freud habla de la segunda tópica, los actores. Entonces, hay un actor que es el ello, que es el placer, hay otro actor, el superego, son las normas culturales que hemos aprendido ya en el seno materno, y digo en el seno materno porque nos constata, y podría decir las personas, una madre que es que es música, que es musicóloga, cantaba a sus hijos unas canciones. Estos, al ser mayores, esta canción la recuerdan porque la vivieron de pequeño. Por tanto, antes de nacer ya hay normas. ¿Eh? Y luego viene el ego, el contacto con la realidad. Y este ego es lo que iremos hablando. Tenemos el ello, tenemos el inconsciente, el superego que está en el inconsciente y en el preconsciente y el ego. Eso es un cuadro que nos pueda ayudar a comprender cómo funcionamos nosotros. Porque si yo digo expansión e impansión del ego en y desde el metro cuadrado, hay que saber el ego qué es y quién es. ¿Eh? Por más claro, el ello, que es el inconsciente, el superego, el ello después hablaremos de metáfora, es el principio del placer. El superego es el principio del ideal o de las normas. Y el ego es el principio de realidad.
El ego debe tener los pies al suelo. Y aquí tenéis una primera aproximación. Vamos a profundizar. El cuadro general de la ultimidad, es decir, fijaos bien que esto se apoya en el cerebro y el cerebro está en un contexto cultural, pero el cerebro que está en un contexto cultural, hay algo que lo depasa que yo le llamo ultimidad, es decir, hay una realidad que nos engloba y que nos impregna. Y eso es lo que el ego debe tener conciencia de ello. Aquí es más empleado, aquí es la relación inconsciente de unos a otros. Por tanto, aquí vemos el inconsciente, que pasamos del inconsciente individual al inconsciente colectivo. Bien, llegados aquí, nos damos cuenta que hemos de tener en cuenta hoy día la nueva visión del mundo. En la parte arriba, izquierda, hay lo que se ha aprendido desde siempre, un mundo aparte, cuando la Tierra era el centro. En la parte derecha está este mundo de las galaxias en que un puntito de estos es el, un puntito de estos es la Tierra. Y por tanto, cuando en terminología de cultura occidental se habla de la resurrección, es la transformación profunda en este cosmos. Y entonces tenemos esta frase: el piano no es el pianista. Las neurociencias, sujeto objeto de la ciencia. Por tanto, si tenemos un buen piano, un buen análisis del piano, puesto a la última moda, como el cerebro, el piano o el cerebro, el piano no es el pianista y el cerebro no es el ego. Y entonces la metáfora que nos ayuda es esta: la metáfora del jinete o de la amazona en caballo. Es decir, el ego es el jinete, el ello es el caballo y el superego antiguo es la caballera del caballo y el superego actual es las riendas del jinete, sea el jinete o la amazona. Y entonces conviene que el ego conozca bien su caballo para tener una equilibración, un galope elegante y tener dominio de él. Esto es muy importante, esta metáfora va muy bien para comprender ahora lo que es realmente eh, la estructura anímica del ego, el jinete, del ello, el caballo, y del superior y del superego, la caballera o las riendas del caballo. Con esta metáfora iremos atendiendo. Por tanto, el jinete, que es el ego, debe conocer, cuanto más conozca el caballo y lo tenga domado de una forma razonable y no se coja en la caballera como criterio de conducción, sino en las riendas que él ha trabajado, podrá llevar el caballo a donde quiera. Y el ego es el que debe tener en cuenta dónde pone el caballo, por dónde va. Es decir, no es lo mismo llevar el caballo por la arena del mar que llevar el caballo por el terreno de montañas, que llevar el caballo por la asfalta de la carretera o llevar el caballo dentro de una ciudad. ¿Eso de quién depende? ¿Del caballo? No. ¿De las riendas? Tampoco. Depende del jinete. Por tanto, el ego debe ser consciente de esta totalidad que dirige y que conduce. Pero lo profundo es el caballo con el criterio del jinete. Para profundizar un poco más, un ego equilibrante, el caballo son las pulsiones, el deseo, la libido. El jinete es el ego cognitivo, lo emocional, el ego consciente, pero no olvidemos, para poder comprender mejor la metáfora, imaginaros el centauro. El centauro es aquel caballo que la cabeza es un ser humano. Por tanto,
El caballo es lo que nace cuando tenemos el niño con este manojo de nervios, pero el ego va creciendo poco a poco y deviene el jinete. Y luego el jinete con el caballo debe tener en cuenta el equipo de montaje, el superior cultural y, sobre todo, el ego en que se conecta con la realidad. Dicho esto, el sentido de las instancias es, fijaos bien, que el caballo, el jinete y las riendas son tres aspectos diferentes de la realidad y autónomas, interdependientes, pero deben eh, coordinarse. Y entonces viene la equilibración. Y entonces el jinete, el ego, debe tener en cuenta todo un proceso de crecimiento. Y decir, serenidad para aceptar, coraje para cambiar, sabiduría para discernir. Es el principio. Y entonces, sabiendo la definición de cada personaje, el hito de ello es biogenéticamente dado, el ego es psicogenéticamente dado y el superego es psicogenéticamente adquirido, uno puede tener en cuenta de luchar contra el ego yo superficial. Por tanto, si volvemos a la metáfora de la margarita, nos encontraremos que el centro es el inconsciente y que cada explicación que pueda dar un ego no es una explicación de toda la antropología. Primera conclusión, el esquema que estoy explicando, el esquema psicoanalítico freudiano, es un esquema de antropología. No es el esquema, es un esquema porque hay muchos autores que explican la estructura anímica o el ser humano de otras formas. Yo cojo ese aspecto por tres razones. Primera, es la que más me convence, a mí personalmente es la que me aplico a mí. Segundo, científicamente es la que responde mejor, pero avalada por dos autores, uno internacional y otro catalán. El premio Nobel Kandel, cuando habla de Freud, dice, es el mejor esquema que yo he encontrado para explicar la estructura anímica del ser humano. Y el fundador en Barcelona del Centro Clínico de Psicología Clínica, Erich Fromm, Ramón de Rosal, en una conferencia impartida aquí en el 1998 en Mataró, dijo así, el esquema pedagógico mejor encontrado es el esquema freudiano. Digo freudiano, punto de partida, pero Freud queda superado. Es decir, el esquema de Freud se va ampliando con otras aportaciones de otros psicólogos. Y entonces, si queréis el libro, el primer libro que cito es el de Pedro Fernández Villamarzo, cuyo título no gusta, Psicoanálisis de la experiencia ético-religiosa. Este libro lo tengo en PDF, quien quiera se lo puedo mandar. Y si hacemos un paso más, tenemos el esquema del ello, el yo y el superior. Insisto esto porque es el esquema de la expansión, impansión del ego en mi método cuadrado. Cuando decía Freud superado, sí, tenemos a Freud, tenemos a Klein, tenemos a Lacan, es decir, una colección hasta personas que viven actualmente, que es Stan Grof, que ha ampliado la estructura anímica originada de Freud, se ha ampliado. Y esta ampliación es la que vamos a estudiar hoy o vamos a empezar a ver. Entonces, en esta ampliación, tengamos en cuenta que tenemos mecanismos de defensas. Los mecanismos de defensas que me intenté otro día son aquellos mecanismos que el ego opera, actúa sin darse cuenta. Voy a hablar de uno que es muy típico actualmente, la proyección. ¿Cuántos problemas nuestros, al saber que no son problemas nuestros y que los vivimos, al saber que los vivimos, pero no somos conscientes de ellos, los ponemos en nosotros. Proyectamos el problema en el otro. O al revés, introyecto en mí el problema del otro. Solamente me quedo con ese fin.
Proyectamos nuestros problemas afuera cuando desconocemos nuestro interior. Y aquí el gran movimiento de conócete, conoce tu propia sombra para poderte conocer a ti a fondo. ¿Eh? Y entonces, los mecanismos de defensa son con aforismo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que es la proyección o la negación típica. Esto no lo he hecho yo cuando el vídeo se lo enseña, pero yo no fui responsable. Hay la negación del hecho o la negación de la responsabilidad. Proyectamos en los demás, introyectamos o nos comemos el coco a nosotros mismos. Y aquí hay una frase importante. Yo soy yo y mi circunstancia. Y eso ya se va acercándonos al título de hoy. Y si no la salvo a ella, no me salvo el yo. Es decir, hay que tener en cuenta que el ego en el metro cuadrado debe conocer el metro cuadrado para poder salvarse a sí mismo. Si el jinete no conoce el caballo, si el jinete no tiene unas riendas para poder tomar el caballo, no se salva. De aquí nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confunes, nuestra prisión. Dicho esto, podemos, me quedo con la primera frase. Hay que pasar de la homonización a la humanización. Y ese es el trabajo a tener en cuenta. Bien, y aquí tenemos, vamos entrando el mundo de la inteligencia artificial, ¿eh? Pero la gran pregunta es, esta inteligencia artificial o esta memoria artificial, ¿quién introduce los datos? Y aquí tenemos el gran problema. Y hoy nos encontramos con esto. El 2025 será el año internacional de la ciencia y la tecnología cuántica. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué va a hacer el ego? ¿Qué va a predominar en el ego? ¿Su mundo consciente o su mundo inconsciente que va entrando a través de la cuántica? Bien, y entonces con eso cerramos este aspecto. Criterio normal para fortalecer, robustecer y confianzar el ego. Coraje para cambiar, serenidad para aceptar y sabiduría para diferenciar. Un proceso madurativo íntegro. Mítica del metro cuadrado, hemos visto así. Bien, y aquí añado algo más importante. No, algo más. El iceberg de agua no es lo mismo que el agua del iceberg. No es lo mismo. La gota de agua no es lo mismo que el agua de la gota. Por tanto, vamos a aproximar. Freud introdujo o Jung aceptó toda la estructura anímica de Freud e introdujo el inconsciente colectivo. Este inconsciente que pertenece la tribu, que pertenece la familia, la tribu, la sociedad, la cultura. Tenemos este aspecto que es muy importante. Y entonces, en este aspecto, hay que ir aprendiendo, nos vamos acercando, que hay diferentes niveles. El mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental, el mundo existencial y el mundo espiritual. Niveles de conciencia. Nosotros nos estamos moviendo en el físico, en el emocional y en el mental. ¿Eh? Y ese es el que ir superando. Para poder comprender esto, tengo la metáfora de la bombilla. La metáfora de la bombilla es, tenemos una bombilla que tiene el interruptor al lado. La bombilla puede abrir el interruptor, transmite luz, cierra el interruptor, no transmite nada. ¿Cuál es la primera conclusión del ego como bombilla? Yo creo la luz porque la enciendo y la apago. Y así los 30, 40 o 50 primeros años. El ego cree que apaga y enciende la luz. Evolución obligatoria, eso saldrá más tarde. En esta evolución hay un momento dado de crisis que la bombilla se da cuenta de que hay otras bombillas
que cuando ella está apagada, están encendidas. Y cuando ella está encendida, ella está apagada y se cuestiona. Entonces yo no creo ni apago la energía, la luz. Y aprende en este momento de crisis que el ego bombilla se percata, percibe, se da cuenta, toma conciencia de que ella no crea la luz, sino que es un medio que transmite la luz. Y en este momento de crisis es cuando toma conciencia de otro nivel de comprenderse a sí mismo, otro nivel de conciencia de más profundidad. Es decir, el ego que se creía creador, una identidad creativa, a través de la crisis, el ego se da cuenta, se percata de que tiene una identidad más profunda que ya no es ni caballo, ni jinete, ni riendas, sino es un nivel de origen de dónde viene, de dónde es dado, crecido y generado. Y entonces, con esta frase, iremos acabando. Dejaré otro tema para la próxima clase y quiero ver el error de mis diapositivas. Esta frase es importante. El sentido de la condición humana no radica en la estructura de la personalidad, sino en la experiencia y la identificación con la vida misma, y esta vida, la cual vida, crea esta estructura. Por tanto, el sentido de la condición humana no radica en que el ego se da cuenta del caballo y construye las riendas, que esto es su estructura anímica, su personalidad, sino cuando el ego, el jinete, toma conciencia de que el conjunto del caballo, de la caballera, de las riendas y él, hay una profundidad que no es todo esto. Y esta profundidad que es la vida, que es un nivel de conciencia que no tiene forma, es lo que le permite estructurar su vida. Voy a hacer otra metáfora. La copa y el vino. La copa es el ego y el vino es la profundidad del ego. Esta profundidad que es el vino no se puede beber sin copa o sin porrón, es igual. No sé. Es decir, la copa es necesaria para poder saborear el vino. El ego necesita esta copa para saborear el vino. Pero la vida no es la copa. La vida es el vino. De tal forma, sea por el motivo que sea la historia, estamos encantados de hacer colección de copas que sin vino no sirven para nada. Por tanto, hay que saborear el vino. Y aquí viene lo que indicaba al principio. El ego debe tener conciencia de que está en el ecosistema, de que el jinete no es el centro del entorno. El jinete es un medio de expresar el fondo, es decir, caballo, jinete, riendas o caballera con el bosque, eso es una forma de expresar una profundidad que no tiene forma. De aquí, expansión, impansión del ego. Y entonces me gusta poner esta, uh, esta foto, que es la que he empleado yo desde que tuve mi primera crisis profunda a los 16 años. El ego es la superficie del mar, pero la profundidad del mar hay serenidad, tranquilidad. Cuando el ego toma conciencia de esa profundidad, sabe llevar bien el barco que está en la superficie sin miedo a hundirse, porque goza de la confianza primordial, de la confianza básica que da esta hondura, este hondón del ser humano. Por tanto, podemos tener muchas tempestades, tormentas en la superficie del mar, pero la profundidad nos da serenidad y calma. Y entonces, y aquí acabo hoy con esta, vamos a ver los tres autores que me interesan, que son Weisburg, El ego
y el fundamento dinámico, Gebser, origen y presente, y Maillard-Courbet con el conocimiento. Eso va a ser los tres autores que nos van a basar. Y con eso acabo yo de presentar las diapositivas por la sencilla razón de que no han funcionado y tengo que ver qué ha pasado. Bien, dicho esto, ruegos y preguntas, me será malo de diapositivas, pero al día siguiente voy a escoger tres o cuatro antes de entrar en el tema de los autores. Si hay alguna cosa a preguntar, eh, rompa el fuego a quien quiera. Me interesa que el objetivo principal de esta parte de hoy, que quede claro la estructura anímica con la metáfora del jinete y con la crisis de la bombilla. Es el trabajo a descubrir qué niveles de conciencia tenemos. Al decir qué niveles de conciencia tenemos, no quita ni hay que anular las anteriores. Es decir, eh, el que el jinete toma conciencia que todo aquel, que el caballo en el bosque, en la playa, es una forma que expresa la profundidad, el ego debe ser responsable de dar de comer al caballo, de limpiar el caballo, de limpiar la cuadra, de cambiar todo el montaje. La cuestión queda, ¿eh? Por tanto, el ego toma conciencia sin quitar ninguna responsabilidad. Bien, si no, hoy vamos a acabar unos minutos antes y para el mes de noviembre espero tener resuelta el problema técnico. ¿Alguna pregunta? Quien quiera preguntar, que, que quite el micro, ¿eh? Bueno, saludo a Asunción, que nos conocemos. Saludo a Narciso, que bienvenido Erwin Rodríguez, que no te conozco. ¿Eh? Raúl, aunque no te vea, sé quién eres. Saludos. ¿Eh? Y María y Juan. No somos estos, somos unos cuantos. Hoy tres no han podido venir, y que me lo han explicado. Espero que vayamos ampliando. Así todo, si tengo que rehacer la sesión de hoy porque no se ve, la rehacer. Pero creo que la idea con las diapositivas ha quedado bastante clara. El día siguiente daré unos enfoques y hablaremos ya de brevemente de los tres autores y me voy a entrar a fondo en Walsbrook, que continúa eso.